Chang-Kwon. Pensé que tal vez estaba en una escena que había olvidado. Estaba buscando la cámara y él se estaba poniendo frenético y comenzó a dispararme. Durante años, Ric Flair había cargado con una herida que nunca cicatrizó. La traición de un hombre ardió demasiado profundo para olvidarla. Ese hombre era Eric Bischoff. Su rivalidad comenzó en Ugu, donde el poder, el ego y el orgullo chocaron violentamente tras bambalinas. Años más tarde, cuando terminaron trabajando bajo el mismo techo de la WWE, ese resentimiento enterrado finalmente estalló. Lo que siguió no fue una historia ni un acto. Fue una confrontación real tras bambalinas entre dos hombres que alguna vez gobernaron la lucha libre. Hoy, descubrimos la brutal pelea tras bambalinas sin guión de Ric Flair con Eric Bischoff, que WWE intentaron ocultar durante décadas. Cuando comenzaron los problemas, las semillas del odio entre Ric Flair y Eric Bischoff se plantaron mucho antes de la WWE. En abril de 1998, World Championship Wrestling estaba encerrada en una brutal guerra con la WWE por los ratings de televisión. Eric Bischoff ostentaba un tremendo poder como vicepresidente senior de la WWE, dirigiendo esencialmente toda la compañía bajo el estandarte de Ted Turner. Tomó decisiones que afectaron carreras, cheques de pago y legados. Flair seguía siendo un nombre importante en la compañía, a pesar de tener más de 40 años y ver a estrellas más jóvenes ocupar su lugar. El 9 de abril de 1998, Flair se perdió un episodio en vivo de WCW Thunder en Tallahassee, Florida. La razón era profundamente personal. Su hijo, Ric Flair, competía en las finales de un campeonato de lucha amateur, y el orgulloso padre había solicitado tiempo libre para asistir. Flair creía haber recibido la aprobación de la gerencia de OVO para perderse el espectáculo. Había dado aviso previo y esperaba comprensión por un asunto familiar que cualquier padre consideraría importante. Pero Bischoff vio las cosas de manera diferente. Vio la ausencia de Flair como un desafío directo a su autoridad. Otros luchadores se habían saltado las grabaciones de Thunder antes, ya que se consideraba el programa secundario en comparación con Monday Nitro. Sin embargo, Bischoff decidió dar un escarmiento aquí a alguien que había sido una piedra angular de la empresa durante años. Suspendió a Flair de inmediato y comenzó a construir un caso que convertiría un evento familiar en una crisis profesional. La suspensión podría haber sido comprensible si se hubiera manejado profesionalmente. En cambio, Bischoff hizo pública su ira dentro del vestuario. Según múltiples fuentes que estuvieron presentes, Bischoff anunció a toda la plantilla que planeaba demandar a Flair. Aún más impactantes fueron las palabras que supuestamente usó. Los testigos informaron que Bischoff amenazó con quebrar financieramente a Flair y destruir a su familia. Chunk 2 quería que todos en WCW entendieran lo que sucedía cuando alguien desafiaba sus órdenes. Flair quedó atónito por la escalada. Perderse un espectáculo para ver competir a su hijo de alguna manera se había convertido en una declaración de guerra. Se encontró enfrentando una demanda de su propio empleador, una empresa donde había sido campeón y atracción principal durante años. La batalla legal se prolongaría durante meses, manteniendo a Flair fuera de la televisión y creando una brecha que nunca se curaría por completo. Flair consideró dejar WCW por completo y potencialmente unirse a WWE, pero su abogado desaconsejó cualquier movimiento que pudiera complicar la demanda. Estaba atrapado en el limbo, sin poder trabajar mientras su reputación recibía golpes por los comentarios públicos de Bischoff.
El odio entre estos dos hombres había comenzado oficialmente y solo se haría más profundo. Poder y humillación. El ascenso al poder de Eric Bischoff en WCB había sido notable. Transformó la empresa de una promoción regional en una amenaza legítima para el dominio de B. Sus audaces decisiones incluyeron la firma de Hulk Hogan, la creación de la facción del nuevo orden mundial y el lanzamiento de Monday Nitro cara a cara contra Monday Night Raw de WWE. Durante casi 2 años, WCW ganó la guerra de ratings cada semana. Bischoff se hizo conocido como el hombre que casi destruye el imperio de Vince McMahon. Pero el éxito trajo arrogancia. Bischoff comenzó a usar su poder de formas que crearon enemigos tras bambalinas. Favoreció a ciertos luchadores mientras enterraba a otros, independientemente de su talento o historia con la empresa. Ric Flair se encontró en el lado equivocado de las prioridades de Bischoff. A pesar de ser una leyenda viva que había llevado el estandarte de NWA durante más de una década, el Nature Boy vio cómo su valor se minimizaba sistemáticamente en favor de actos más nuevos. Flair fue programado para perder combates contra luchadores que consideraba por debajo de su estatus. No tuvo problemas en impulsar a estrellas legítimas como Sting, Bret Hart o Bill Goldberg. Esas derrotas tenían sentido en el contexto de construir nuevas estrellas y contar historias convincentes. Pero Bischoff lo programó para perder ante artistas como Conan, de manera que no tenía sentido narrativo. Estas derrotas se sintieron diseñadas para humillar en lugar de entretener. El insulto financiero añadió otra capa de amargura. Según Flair, WWE le pagaba aproximadamente 1/3 de lo que recibían otras estrellas principales. Estaba siendo tratado como un artista de la cartelera media, a pesar del valor de su nombre y sus décadas de servicio a la empresa. Cada vez que veía su cheque de pago, comparado con luchadores con menos experiencia y poder de atracción, el resentimiento crecía más. El dinero representa respeto en la lucha libre profesional, y Flair se sintió profundamente irrespetado. Los momentos más dolorosos llegaron cuando Bischoff colocó a Flair en historias que lo hacían parecer tonto. Chunk 3. El Nature Boy había construido una persona de sofisticación y excelencia en el campeonato. Ahora se encontraba en segmentos de comedia y ángulos humillantes que contradecían todo lo que representaba su personaje. Ver a luchadores más jóvenes obtener el protagonismo mientras su propia estrella se atenuaba creó una rabia que Flair mantuvo embotellada en su interior. Lo que empeoró todo fue saber que Bischoff parecía disfrutar de la dinámica de poder. El ejecutivo que alguna vez había sido un locutor de ring, ahora controlaba el destino de las leyendas de la lucha libre. Tomó decisiones que afectaron carreras y familias, a menudo sin consultar a los propios luchadores. Flair vio cómo amigos y compañeros artistas sufrían bajo el régimen de Bischoff, sin poder hablar sin arriesgar sus propias posiciones. La cultura del miedo y el favoritismo hizo de WCW un entorno tóxico para cualquiera que recordara cómo eran las cosas antes de que Bischoff tomara el control. La demanda en el exilio. Después de que Bischoff suspendió a Flair por perderse la grabación de Thunder, la situación escaló rápidamente al terreno legal. WCW presentó una demanda contra su propio artista contratado, alegando incumplimiento de contrato y solicitando daños y perjuicios. La medida no tenía precedentes en la lucha libre moderna, donde las disputas generalmente se manejaban internamente o mediante acuerdos silenciosos. Bischoff quería que esta pelea fuera pública, ruidosa, y sirviera como una advertencia para cualquier otra persona que pudiera desafiar su autoridad. Flair contrademandó a WCW,
argumentando que había solicitado y recibido la aprobación adecuada para el tiempo libre. Su equipo legal reunió pruebas que mostraban los dobles raseros en la forma en que Dokibiozebo trataba a los diferentes luchadores. Muchos artistas se habían perdido espectáculos sin enfrentar demandas o incluso sanciones significativas. La aplicación selectiva reveló que esto era personal en lugar de profesional. Bischoff había elegido dar un escarmiento a Flair específicamente por quién era y lo que representaba. La batalla legal mantuvo a Flair fuera de la televisión de Boisiadubu durante 5 meses. Durante ese período, la especulación se desató sobre su futuro. ¿Volvería a Boisiadubu una vez que se resolviera la demanda? ¿Saltaría a Blevy y se reuniría con Vince McMahon? ¿Podría su carrera sobrevivir a esta ausencia prolongada, a una edad en la que cada mes fuera de la televisión dañaba su comerciabilidad? Los fanáticos de la lucha libre debatieron estas preguntas, mientras Flair se sentaba en casa viendo a la compañía continuar sin él. Durante esos meses fuera del ring, el abogado de Flair le presentó una perspectiva interesante sobre el caso. Los comentarios públicos que Bischoff había hecho sobre arruinarlo y destruir a su familia podrían haber servido de base para demandas adicionales. Esas declaraciones hechas frente a testigos representaban una posible difamación y crearon un ambiente de trabajo hostil. El abogado sugirió que Flair podría buscar importantes daños financieros más allá de la disputa contractual original. Pero Flair hizo un cálculo difícil sobre su futuro. Presentar una demanda agresiva contra Dokibiozebo podría haber puesto dinero en su bolsillo, pero habría terminado con su carrera de lucha libre. Ninguna otra promoción importante contrataría a Kia, quien más la quería que demandar activamente a su empleador anterior, especialmente por problemas que podrían sentar precedentes que afectaran a toda la industria. Chang 4. Flair quería luchar más de lo que quería venganza a través del sistema legal. Necesitaba encontrar una manera de volver al ring, incluso si eso significaba trabajar para el hombre que había intentado destruirlo. El acuerdo finalmente se concretó a través de negociaciones silenciosas. Flair acordó regresar a Boisiadubu y la compañía acordó retirar su demanda. Los términos financieros se mantuvieron confidenciales, pero la animosidad personal ahora se había establecido de forma permanente. Cuando Flair volvió a entrar por las puertas de Boisiadubu en septiembre de 1998, todos sabían que esta era una tregua incómoda en lugar de una paz genuina. El odio entre Flair y Eric Bischoff solo se había intensificado durante los meses de guerra legal, venganza en la televisión. Cuando Ric Flair regresó a CEU en septiembre de 1998, la compañía decidió convertir el drama de la vida real en contenido televisivo. A los promotores de lucha libre siempre les ha encantado trabajar en shoots, tomando calor genuino entre los artistas y empaquetándolo como entretenimiento. La rivalidad entre Flair y Bischoff le dio a WC una historia que goteaba con una emoción auténtica que ningún guión podía fabricar. Los fanáticos sintieron algo real cuando estos dos hombres aparecieron juntos en la pantalla. La rivalidad televisiva se desarrolló durante varios meses con Bischoff como la figura de autoridad corrupta y Flair como la leyenda que luchaba contra la injusticia. Tuvieron combates, confrontaciones y segmentos diseñados para que Flair obtuviera algo de venganza por lo que había sucedido entre bastidores. En Starrcade en diciembre de 1998, Bischoff realmente derrotó a Flair en un combate con la ayuda de Curt Hennig. La pérdida dolió, pero Flair sabía que la verdadera recompensa estaba por venir. La noche después de Starrcade en Monday Nitro en Baltimore, Dokibiozebo presentó un combate donde Flair podía ganar la presidencia de la compañía.
La estipulación significaba que quien ganara controlaría FSB en la televisión, despojando de poder a Bischoff y a la facción del Nuevo Orden Mundial, que había dominado la programación durante más de 2 años. Las apuestas se sentían reales, porque en muchos sentidos lo eran. Flair quería humillar a Bischoff de la misma manera que él había sido humillado. El combate se desarrolló con el típico drama de la lucha libre. Los miembros del NNPW intentaron ayudar a Bischoff a ganar, pero Flair superó la interferencia. Randy Savage, que había estado asociado con la facción Wolfpack del NWO, sorprendió a todos al ayudar a Flair en lugar de a Bischoff. Cuando el árbitro contó 3, Flair había ganado el combate y la presidencia de FSEOPS en la historia. La celebración se sintió catártica para todos los que habían visto el reinado de poder de Bischoff. Como el nuevo presidente en pantalla, Flair comenzó a tomar decisiones que revirtieron algunas de las políticas de Bischoff. Reformó el estable de los 4 jinetes con Steve McMichael, Dean Malenko y Chris Benoit. Otorgó oportunidades de campeonato a luchadores que habían sido enterrados bajo el régimen de Bischoff. La historia le dio a Flair autoridad sobre el hombre que había intentado arruinar su carrera, al menos dentro del mundo ficticio de la televisión de lucha libre. Pero todos los involucrados sabían que esto era solo una simulación. Fuera de las historias de la televisión, Eric Bischoff todavía tenía poder real en Buzzo Chung 5. Seguía siendo un alto ejecutivo que tomaba decisiones que afectaban los cheques de pago y las reservas. La humillación en pantalla podría haber satisfecho a los fanáticos, pero no hizo nada para curar el odio genuino entre estos 2 hombres. Flair interpretó a un presidente en la televisión mientras Bischoff seguía siendo un ejecutivo en el mundo real. La cuenta podría haberse saldado para las cámaras, pero entre bastidores, la animosidad continuó ardiendo. La reunión de la WPE. Para 2001, las guerras de los lunes por la noche habían terminado con la victoria total de la WPE. Derrumbó bajo el peso de la disminución de los ratings, los desastres creativos y las pérdidas financieras. Vince McMahon compró los activos de la compañía, incluida su biblioteca de videos y contratos, por una fracción de lo que alguna vez había valido. Los luchadores y ejecutivos que habían intentado sacar a Dewey del negocio ahora se encontraban buscando trabajo en una industria dominada por su antiguo enemigo. Ric Flair regresó a WWE en noviembre de 2001, después de que WWE se derrumbó. El hijo pródigo regresó a la compañía donde había alcanzado el éxito una década antes. Los fanáticos de WWE lo recibieron con entusiasmo y rápidamente se restableció como un artista valioso. A pesar de tener poco más de 50 años, Flair encontró en WWE la estabilidad y el respeto que lo habían eludido durante sus últimos años en julio de 2002. Un anuncio impactante. Eric Bischoff, el hombre que casi destruye la compañía de Vince McMahon, se uniría a WWE como el gerente general en pantalla de Monday Night Raw. La contratación sorprendió al mundo de la lucha libre y creó una tensión inmediata entre bastidores. Muchos luchadores de WWE que habían perdido amigos y oportunidades durante las guerras de los lunes por la noche albergaban un profundo resentimiento hacia Bischoff. Su llegada se sintió como una traición para aquellos que habían luchado por mantener viva a WWE. Stevie Richards presenció la reacción de Flair en la primera noche de Bischoff, en una grabación de Raw. Según Richards, Flair estaba rojo de ira, gritándole a Bischoff, queriendo pelear con él allí mismo. Según los informes, Bischoff mantuvo la calma durante la confrontación, pero la tensión era obvia para todos entre bastidores. La gerencia de WWE trabajó para mantenerlos separados y profesionales,
sabiendo que cualquier altercado físico podría crear pesadillas legales y de relaciones públicas. Sorprendentemente, las cosas parecieron calmarse después de esos momentos iniciales de tensión. Flair y Bischoff se encontraron trabajando juntos profesionalmente, apareciendo en segmentos e historias que requerían cooperación. Incluso comenzaron a socializar fuera del trabajo, saliendo a tomar algo con otros luchadores después de los espectáculos. El odio que había ardido tan intensamente en WCW parecía haberse enfriado. Parecían listos para dejar atrás el pasado y funcionar como colegas profesionales en su nuevo lugar de trabajo. Lo que nadie se dio cuenta fue que la ira de Flair nunca había desaparecido realmente. La semana anterior a todo, a principios de 2003, Ric Flair, Eric Bischoff y Arn Anderson se encontraron en la misma grabación de Monday Night Raw. Anderson, que había sido amigo de Flair y compañero estable de los Cuatro Jinetes durante décadas, ahora trabajaba como agente entre bastidores para Due Chang 6. Los tres hombres representaban diferentes épocas y aspectos de la historia de la lucha libre. Pero en esta noche en particular, decidieron tomar unas copas juntos después de que terminara el espectáculo. Bischoff recordó más tarde que Flair inició la invitación, sugiriendo que se dirigieran al bar del hotel y se pusieran al día como en los viejos tiempos. El gesto pareció amistoso, casi nostálgico. Anderson accedió a unirse a ellos, y los tres veteranos encontraron un lugar tranquilo donde podían hablar de trabajo y recordar los días salvajes de Woce. Durante algunas horas, las viejas animosidades parecieron haber desaparecido por completo. Hablaron de combates, momentos locos de la carretera e historias de cuando WCW gobernaba el mundo de la lucha libre. Bischoff y Flair se rieron al recordar las guerras de los lunes por la noche, cuando sus dos compañías luchaban por la supremacía cada semana. Anderson añadió su perspectiva como alguien que había visto el negocio desde múltiples ángulos. La conversación fluyó con facilidad, lubricada por el alcohol y la experiencia compartida de haber sobrevivido al período más loco de la industria de la lucha libre. Bischoff se fue esa noche pensando que él y Flair, finalmente, habían enterrado el hacha de guerra. Habían pasado años desde la demanda y la suspensión de WCW y ahora eran mayores. Trabajaban para una compañía diferente y el pasado parecía historia antigua. Tal vez la rivalidad televisiva y la resolución en pantalla le habían permitido a Flair superar su ira. Tal vez el tiempo realmente curó todas las heridas, al menos lo suficiente como para permitir la cooperación profesional. La perspectiva de Flair durante esa noche en el bar sigue sin estar clara. ¿Estaba realmente tratando de reconstruir la relación? ¿O simplemente estaba siendo profesional? ¿Disfrutó de la conversación o simplemente estaba siguiendo los movimientos de la camaradería en el lugar de trabajo? Cualquiera que fueran las emociones que sintió esa noche, estaban a punto de cambiar drásticamente. Algo sucedió en la semana siguiente, que reavivó cada pizca de odio que había estado cargando desde 1998. Nadie que presenciara esa agradable noche en el bar del hotel podría haber predicho lo que sucedería 7 días después. La calma antes de la tormenta es siempre el momento más engañoso. Flair y Bischoff se dieron la mano. Se despidieron y tomaron caminos separados, ambos creyendo que habían doblado una esquina. Una semana después, esa ilusión se haría añicos de la manera más brutal e improvisada posible. La brutal confrontación sin guión. La semana siguiente, Eric Bischoff llegó temprano al lugar de Monday Night Raw, como solía hacer. Había estado usando lo que WWE llamaba la oficina de televisión como su vestidor personal.
Esta oficina de utilería existía para cuando las historias requerían el espacio de trabajo de un ejecutivo. Pero como nadie más lo usaba regularmente, Bischoff reclamó el espacio. Chunk 7 tenía un sofá cómodo, una silla y una privacidad que era rara en el caótico ambiente tras bastidores de un espectáculo de Dewey en vivo. Bischoff se acomodó en el sofá de asiento profundo e hizo una llamada telefónica a su esposa. Estaban en medio de discusiones con un abogado de bienes raíces sobre un acuerdo de propiedad que involucraba un proyecto de Girls Gone Wild. La conversación era un negocio de rutina, el tipo de multitarea que ocurre cuando su vida personal y profesional se superponen. Bischoff tenía el teléfono pegado a la oreja, revisando detalles y números, completamente concentrado en la llamada. Aparentemente, Ric Flair le había pedido a Aaron Anderson que vigilara la puerta de la oficina de televisión. Anderson declaró más tarde que no se dio cuenta de que Flair estaba planeando algo violento. Pensó que tal vez su viejo amigo solo quería tener una conversación privada con Bischoff sobre algo. Cuando Flair entró en la oficina, Anderson se quedó afuera, cumpliendo lo que creía que era un simple favor. No tenía idea de que estaba a punto de convertirse en cómplice involuntario de una pelea entre bastidores. Flair entró en la oficina de televisión mientras Bischoff todavía estaba al teléfono. Según el relato detallado de Bischoff, Flair comenzó a gritar de inmediato. Estaba llamando nombres a Bischoff y exigiendo que se levantara de su silla. Bischoff levantó la vista confundido, todavía con el teléfono pegado a la oreja, mientras su esposa y su abogado escuchaban al otro lado de la línea. No tenía idea de qué había provocado esta repentina rabia. Entonces Flair comenzó a lanzar puñetazos. Golpeó a Bischoff 3 veces, mientras el ex ejecutivo de Buce permanecía sentado en el sofá, con el teléfono todavía en la mano. El chico de la naturaleza estaba gritando, con el rostro rojo de ira, balanceándose hacia un objetivo que ni siquiera se había puesto de pie todavía. Más tarde, Bischoff describió los golpes como golpes de trabajo, los golpes teatrales que los luchadores usaban para crear la ilusión de violencia sin causar daño real. Flair había estado lanzando puñetazos falsos durante tantos años que tal vez ya no sabía cómo lanzar los reales. Bischoff afirmó que nunca se sintió amenazado por el ataque. Los golpes conectaron, pero no dolieron. Por un momento, realmente se preguntó si esto era algún tipo de trabajo, una escena con guión que nadie le había contado. ¿Había una cámara escondida en algún lugar? ¿Era esta una nueva historia que estaban probando, sin anunciarla? La confusión duró solo unos segundos antes de que se diera cuenta de que Flair estaba legítimamente tratando de pelear con él, incluso si la ejecución parecía más teatral que peligrosa. El momento más impactante llegó cuando Flair se mordió el labio durante el asalto. En su rabia, apretó tan fuerte que la sangre comenzó a correr por su barbilla. Bischoff todavía estaba sentado en el sofá, todavía sosteniendo su teléfono, viendo a una leyenda de la lucha libre sangrando por su propia boca mientras lanzaba puñetazos ineficaces. La escena era surrealista. Chunk 8. Bischoff finalmente colgó el teléfono y dijo con calma que no había ninguna posibilidad de que se defendiera. Se negó a participar, lo que pareció frustrar aún más a Flair. El sargento Slaughter, que trabajaba como agente entre bastidores, entró primero en la oficina de televisión y separó a los 2 hombres. Para cuando llegó Slaughter, la confrontación física ya había terminado. Flair había dejado claro su punto.
cualquiera que se suponía que fuera ese punto. Bischoff se levantó del sofá, se alisó la ropa e intentó procesar lo que acababa de suceder. 7 días antes, estos dos hombres habían estado bebiendo juntos como viejos amigos. Ahora estaban involucrados en una brutal pelea entre bastidores sin guión que requeriría un control de daños inmediato. Las secuelas y consecuencias. El área entre bastidores estalló con rumores inmediatamente después de la confrontación. Las historias se extendieron por el vestuario en cuestión de minutos. Cada versión se volvía más dramática con cada recuento. Algunos luchadores afirmaron que Flair había golpeado a Bischoff hasta dejarlo ensangrentado. Otros insistieron en que apenas fue una trifulca. Algunos sugirieron que Arn Anderson había tratado de retener a la gente, convirtiéndola en una pelea de varias personas. La verdad era mucho menos cinematográfica que las historias, pero en la lucha libre, la percepción a menudo importa más que la realidad. Eric Bischoff fue directamente a la oficina de Vince McMahon para informar lo que había sucedido. Sabía que en la cultura corporativa de WIP era crucial llevar primero al jefe la versión precisa de los eventos. Si McMahon escuchaba relatos de segunda mano antes de escuchar a las personas involucradas, las cosas podrían salirse de control. Bischoff explicó que Flair lo había confrontado, le había lanzado puñetazos y había creado una situación que violaba las políticas del lugar de trabajo de WE. Según los informes, McMahon estaba furioso. Había convertido a WE en una empresa que cotiza en bolsa con responsabilidades ante los accionistas y estándares corporativos. El hecho de que dos de sus talentos en pantalla estuvieran involucrados en una pelea entre bastidores creó posibles responsabilidades legales y dañó el entorno profesional que exigía. McMahon dejó claro que el mantenimiento de un lugar de trabajo seguro por parte de toda la PRW no era negociable. Este tipo de comportamiento no se toleraría independientemente de quién estuviera involucrado. Ric Flair fue llamado a la oficina de McMahon a continuación. El Nature Boy se enfrentó a su jefe y tuvo que explicar por qué había atacado a un compañero de trabajo. Según varias fuentes, Flair creía que Bischoff había estado actuando con arrogancia durante la conversación telefónica sobre el proyecto Girls Gone Wild. Esa arrogancia percibida había desencadenado todo el viejo odio de sus días en WCW. Años de resentimiento habían explotado en ese momento, abrumando cualquier moderación profesional que Flair pudiera haber tenido. McMahon advirtió a Flair en términos inequívocos que otro incidente resultaría en un castigo severo. Chunk 9. La suspensión, las multas o incluso el despido estaban sobre la mesa si Flair no podía controlar sus emociones. Esto era WCW, no el salvaje oeste de la lucha libre territorial, donde las peleas se resolvían con puños en los estacionamientos. Flair era un artista valioso, pero nadie era más valioso que la reputación y la estabilidad de la empresa. Necesitaba prometer que nada como esto volvería a suceder. Una suerte de idea. Tanto Flair como Bischoff acordaron seguir adelante profesionalmente. No serían amigos, pero serían colegas que podrían trabajar juntos sin violencia. El incidente se mantuvo relativamente discreto sin declaraciones públicas ni reconocimiento por parte de Rowe. La mayoría de los fanáticos nunca se enteraron de la brutal pelea entre bastidores entre dos leyendas que habían sido enemigas durante años. El impacto a largo plazo resultó interesante. Flair y Bischoff eventualmente se hicieron amigos genuinos. Trabajaron juntos en TNA años después y aparecieron en podcasts, incluido un roast, donde se rieron de sus conflictos pasados.
El tiempo finalmente hizo lo que la proximidad forzada en el lugar de trabajo no pudo lograr de inmediato. El odio que comenzó con un programa suspendido en 1998 y explotó en una oficina de WWE en 2003, finalmente se desvaneció en respeto profesional y luego en amistad real. Mirando hacia atrás, la pelea reveló algo importante sobre guardar rencor en la lucha libre profesional. Flair había cargado con su ira durante 5 años, dejándola hervir a fuego lento, hasta que un momento de percibido desprecio trajo todo de vuelta. La confrontación fue desordenada, sin guión, y no resolvió nada de inmediato. Pero sí permitió a Flair expresar físicamente lo que había embotellado desde esa demanda. A veces, aparentemente, las leyendas necesitan lanzar puñetazos de trabajo a sus enemigos antes de que puedan seguir adelante de verdad. Entonces, ¿qué piensas? ¿Podría Flair realmente perdonar lo que Bischoff hizo en WWE? Deja tu opinión a continuación y no olvides suscribirte para más.